Hola, soy Gaby Cepeda, pediatra, infectóloga, consejera en lactancia y asesora de sueño infantil. Hoy te quiero hablar del frenillo corto. El frenillo corto o frenillo restrictivo es una situación que sucede muy frecuentemente. Es casi el 5 al 8% de las personas que nacen pueden llegar a tener esta condición. Lo que sucede es que abajo de la lengua tenemos una pequeña membranita que une la lengua con la base. Cuando estamos en la vida de embrioncitos, la lengua y la mandíbula están pegados y tienen que diferenciarse y separarse. Y a veces esas células pues no se acaban de separar correctamente y queda una membrana que une la lengua con la base o el piso de la boca. La consecuencia que esto tiene es importante no solo en el momento de la lactancia o cuando los bebés son recién nacidos. A veces pensamos que el único problema del frenillo es que van a tener dificultades para la lactancia. Sin embargo, la implicación que tiene a largo plazo es grande y por eso quiero dedicarle estos minutos para explicarte en qué consiste. El primer síntoma de tener un frenillo corto puede ser el inicio de la lactancia. Generalmente son bebés que tienen dificultad para agarrar el pecho. Entonces son bebés que se pelean con el pecho, están succionando, se ajalan, se avientan, lloran, se sueltan y las mamás pueden tener mucho dolor a la hora de amamantar. Pueden tener incluso grietas o como no hay una buena extracción de la leche por parte del bebé, tanto el bebé puede presentar como bajo peso, deshidratación y puede acabar recibiendo alimentación complementaria, como también puede presentar problemas de crecimiento y desarrollo en el que no gane el suficiente peso. Y la mamá, como está produciendo leche y tiene el estímulo y quiere amamantar al bebé, puede tener congestión mamaria y pues episodios de incluso infecciones o mastitis. Entonces, a veces puede suceder que el pezón de la mamá el complejo areola pezón es muy flexible, que la mamá produce mucha leche y tiene toda la intención de dar pecho y puede como que lograr manejar la situación y el bebé puede ser pues muy hábil en la parte de cómo moverse y se puede adaptar a pasar esa etapa sin tanto problema y con una lactancia exitosa. ¿Algún otro dato que podemos identificar para poder saber si ese bebé tiene un frenillo corto y que nos está dando problema es que se escuche cuando está comiendo y que frecuentemente se suelte del peso? Si logramos pasar esa primera etapa en la que el bebé tiene una lactancia exitosa o tal vez no, y entonces lo complementan y le dan la mamila y se olvidan de que el bebé tenía el frenillo, el siguiente problema puede venir a la hora de introducir alimentos sólidos. Cuando el bebé empieza con la alimentación complementaria, requiere un buen uso de su lengua. Si nosotros pensamos todo lo que tenemos que hacer con la lengua al comer, hagan conciencia cuando están comiendo y vean cómo pasamos la lengua atrás de las muelas, movemos la comida de un lugar al otro, la acomodamos para poderla masticar muy bien. Y si esa lengua no tiene una movilidad adecuada, a muchos bebés les puede costar trabajo comer texturas más complicadas. Tal vez un mango, un plátano lo comen muy bien, o papillas, pero si les dan ya carne o alimentos que requieren mucho más masticación, va a ser difícil y tal vez solo los chupen, los escupan, arquen un poquito, y podemos interpretar que esos niños son picky o melindrosos para comer y que no les gustan ciertos alimentos, cuando en realidad lo que está sucediendo es que este bebé no está pudiendo mover bien la lengua. ¿Qué otros síntomas podemos observar como en esos intervalos? Podemos observar que la lengua del bebé o del niño está constantemente en la parte de abajo de la mandíbula. Si ustedes tienen ahorita su boca cerrada, observen cómo está su lengua. Lo normal sería que el paladar está así y su lengua esté como tocando todo el paladar. La lengua no tendría que estar abajo, sino descansando arriba en su paladar. Entonces, los bebés que tienen esta restricción muchas veces tienen la boca abierta, la lengua abajo e incluso durante la noche pueden respirar con la boca abierta.
Los humanos somos respiradores nasales, tenemos que estar respirando siempre por la nariz. Si estamos respirando con la boca abierta, hay algo que no está funcionando bien. Entonces puede ser un tema de que haya obstrucción de la vía respiratoria por unas cornetes grandes, inflamados, alguna alergia, o porque las anginas están muy grandes o la adenoides, pero una causa de respiración oral también puede ser el frenillo corto. Entonces, observemos si los bebés eh, babean mucho cuando duermen, si la boca está abierta, si hay ronquidos, si hacen ruidos al respirar cuando están durmiendo. Y ese también podría ser otro dato. Algo muy característico que puede, pues ya es mucho más evidente, es que cuando los bebés tratan de sacar la lengua, en vez de que la puntita esté como redondita, como hay una membranita que los jala, la punta de la lengua se hunde, se hace como si fuera un corazón. Y a veces podemos ver la lengua y aquí abajo a la mitad se ve como una rayita, como si fuera una mantarraya o un corazón también porque la lengua se queda jalada hacia abajo y las partes laterales de la lengua se elevan. Incluso cuando los bebés lloran, a veces la lengüita no sale, o sea, no sube de los dientitos o de la encía y no llega hasta el paladar o por lo menos a la mitad de la boca cuando lloran y se queda abajo. Lloran y la lengua está muy, muy abajo. Entonces, ese es otro dato. Observar bien la lengua y ver. Todos tenemos una membrana abajo de la lengua. El problema es qué tan adelante en nuestra lengua está esa membranita. Si entre más adelante esté pegado, pues va a ser más difícil que lo levante. Si está a la mitad, pues va a tener, o bueno, a la mitad entre el último tercio de la lengua, va a tener un poquito más de movilidad y a veces si está más atrás, pero hay que ver también el grosor. Los frenillos más gruesos y más cortos son más restrictivos que un frenillo que pueda llegar a ser muy delgadito y muy elástico, aunque esté hasta delante de la lengua. También hay que ver en qué parte de la base de la boca se implanta. Si se pone, digamos, estos son los dientitos, ¿no? Entre más cercano esté a los dientes y a la parte de acá, pues más va a limitar el movimiento. Entre más atrás esté en la base de la lengua, va a ser más flexible. Entonces, ese es otro indicador que nos puede ayudar a ver cómo está ese bebé. Pero en realidad lo que más importa es la función que está teniendo esa lengua, ¿no? Si el bebé no está comiendo bien, está haciendo ruido, la boca está siempre abierta, la lengüita está siempre abajo, hay un riesgo que a largo plazo ese paladar no se forme bien. ¿Por qué? Los músculos de la masticación son unos de los músculos más fuertes del cuerpo y ejercen una fuerza hacia adentro. Entonces, estos hacen como que los huesos se aprieten. Y la lengua es otro conjunto de muchos músculos muy, muy fuertes. Entonces, cuando estamos en reposo y la lengua está en el paladar, la lengua empuja hacia afuera y los otros músculos empujan hacia adentro, pero digamos que se equilibran las fuerzas. Si la lengua siempre está hacia afuera y está empujando constantemente la mandíbula, entonces podemos tener casos de maloclusión dental, en donde crezca un poquito más la mandíbula acá y tengamos una mordida en vez de que los dientitos de arriba estén adelante y los de atrás, los de abajo estén atrás y podamos tener pues una buena función de mordida, pueden estar alineados o pueden incluso estar un poquito más adelante que los otros. Y el tamaño y crecimiento de la cara se puede ver afectado, ¿no? Podríamos tener un menor crecimiento de esta parte de la cara porque no se estimula con la lengua. Y el problema de eso es que en vez de que el paladar esté plano y ancho, se hace chiquito y estrecho y le roba espacio a la nariz. Entonces, cuando van creciendo los niños, llegan a la edad de escolar o a la adolescencia o la vida adulta, si tienen una vía respiratoria más pequeña, pueden tener todos estos problemas a la hora de dormir y hacen
cuestiones obstructivas como estar roncando, tener apnea obstructiva del sueño, y eso, pues bueno, impacta muchísimas otras cosas más allá del crecimiento, ¿no? Pues impacta la memoria porque no estamos durmiendo bien, no estamos consolidando bien la información que aprendemos, impacta el estado de humor, las relaciones sociales y todo lo que necesitamos de un buen descanso. Obviamente también puede impactar el crecimiento, ya que las hormonas del crecimiento se liberan durante el sueño. Y bueno, si aparte de todos estos temas respiratorios, que son unos de los más graves, ¿no? A veces decimos, híjole, es que mi hijo sí tiene frenillo, pero come muy bien, pero la lactancia estuvo perfecta, su crecimiento va muy bien. A veces lo que nos empieza a dar como la pauta de que si hay un problema es cuando empiezan a hablar y tienen dificultades para pronunciar algunas letras o palabras, y muchas veces los terapeutas del lenguaje son los que mandan a los niños a la terapia para realizar la evaluación oromotora y determinar si realmente requieren o no un corte del frenillo, ¿no? Entonces, si no nos los refieren las terapeutas de lenguaje, a veces los que nos los refieren son los odontólogos y los ortodoncistas que ven pues que ya hay un problema en la mordida y en el crecimiento de pues toda la parte de los arcos dentales. Y más allá de la cuestión respiratoria, que es la que es más importante desde mi perspectiva, pues vienen temas posturales, porque el hecho de tener una vía respiratoria limitada, tener cuestiones obstructivas, respiración oral y todos estos cambios que ya hemos hablado, también pueden impactar en nuestra postura. Entonces, en vez de estar erguidos, pues podemos estar más corvados o encontrando como posiciones más cómodas para dormir, y hay alteraciones posturales descritas con el problema del frenillo corto. De hecho, hay unos estudios muy interesantes de imagen donde se puede ver el calibre y el desarrollo de la vía respiratoria en una persona que tiene la función de la lengua normal y en aquellos en los que tienen la lengua muy baja por una restricción del frenillo, y en los que no se desarrolló ya al término de su desarrollo, pues la vía respiratoria completa, ¿no? Entonces el diámetro es menor, y pues eso impacta en todo lo que ya platicamos. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese frenillo? Pues hay diferentes maneras de trabajar con él. Existen algunos centros donde hacen el corte de frenillo en el recién nacido de inmediato en cuanto nace, o en el momento que llega la mamá ya con problemas de lactancia. Puede hacerse en el consultorio. ¿Y qué ventajas tiene? Pues que se resuelve de inmediato, que no requiere sedación, que es un procedimiento realmente muy rápido y que puede resolver de manera pues muy eficiente y accesible en ese momento un problema, ¿no? Y podemos salvar las lactancias con eso. Las desventajas pues obviamente son que el bebé pues está despierto, que pues a nadie nos gusta que un bebé llore o que pueda tener algo ahí de molestia. Sin embargo, es algo controlado, ¿no? Se ha planteado la posibilidad de anestesiar y de hacer el corte, pero pues los puntos de poner la anestesia, sobre todo en bebés tan pequeñitos, contra lo que sería el corte, se han considerado equivalentes. La desventaja o uno de los riesgos, pues es que en el momento de cortar, haya algún sangrado que sea más difícil de frenar. Digo, generalmente son comprimir unos minutos y deja de haber sangrado, pero pues al estar en un consultorio, no estar en un quirófano, cuesta un poquito más de trabajo controlarlo, y pues puede ser estresante para los papás y para los doctores. La otra desventaja es que al hacerse sin anestesia y hacerse en un consultorio, el bebé si se está moviendo mucho, el corte puede ser parcial. No es lo mismo tener un bebé anestesiado en donde se puede hacer bien una exploración, donde se puedan separar muy bien los planos y se pueda hacer un corte mucho más preciso. Hay veces que el frenillo solo es una capita muy delgada de mucosa, pero hay veces que hay músculos o hay tejidos más profundos que tendríamos que cortar,
y en una situación así, pues puede ser imposible de lograrse. La otra manera de resolverlo, pues es si en quirófano con anestesia, donde pues se puede hacer una exploración bastante adecuada, ¿no? Es una cirugía que en cualquiera de los casos dura minutos, o sea, es muy rápida. Es una cirugía, digamos, menor en el sentido de que está muy localizada y que el riesgo de complicaciones pues es bajo, aunque siempre en cualquier procedimiento puede haber alguna complicación, pero cuando el bebé está bajo anestesia se pueden disecar muy bien los planos, hacer un corte mucho más amplio de lo que se podría hacer en el consultorio, y también se puede explorar si hay algún frenillo labial que esté restringiendo también un poquito la parte de la succión y apertura de la boca. Y la otra forma de trabajar con esto es que si por alguna razón no se puede hacer la intervención del corte, al menos no en ese momento, lo ideal, incluso cuando operamos a los pacientes, es hacer los ejercicios para estimular el movimiento de la boca y que los bebés vayan preparados con una lengua mucho más fuerte, mucho más móvil, que cuando se haga el corte, luego tome las posturas que ya aprendió a tener, ¿no? Tenemos siempre que estar estimulando la lengua, que esté arriba en el paladar. Si vamos al niño con la boquita abierta, se le pueden dar toquecitos en los labios para estimularlos que lo cierren, subirle la mandíbula y estar estimulando que muevan la lengua hacia los diferentes lugares. Entonces, la terapia tiene que ser antes y después de la cirugía, todos los ejercicios, y después de la cirugía también es muy importante tener el cuidado de que una vez abierta la herida, o sea, generalmente la membranita está pegada, al cortarse queda como un rombo abierto y hay que dar masajito con una gasa para quitar como el tejido de cicatrización que se va formando y evitar que se vuelva a pegar la lengüita y que cicatrice en la posición que ya estaba. Entonces, pues los cuidados son importantes, el riesgo de una infección es muy bajo, ¿no? Pero también hay que estar observando cómo está ese bebé y generalmente cuando se hace oportunamente en manos expertas y todo, pues es un proceso que tardará entre 1 y 2 semanas, o 3 en resolverse en su mayoría, y en la mayoría de casos, sobre todo cuando se hace el corte en consultorio y son bebés muy pequeñitos, se da la lactancia y prácticamente se recuperan muy rápido esos bebés. Entre más jóvenes se hace o más pequeñitos los bebés, pues hay mucho más éxito porque la lengua aún no aprende a estar abajo, sino que de manera natural al liberarla se sube y hace toda la función que debería hacer. La lactancia materna es sin duda el mejor estímulo para poder ayudar a esa lengua a rehabilitarse y a tener una buena movilidad. Y pues bueno, es lo que buscamos, tratar de cuidar esas lactancias y ayudar a las mamás a que no tengan dolor y a los bebés a que puedan ser mucho más eficientes en comer sus tomas. Espero que esta información te sea útil y cualquier duda, pues es importante acudir a una valoración para que se pueda determinar el mejor curso de acción para tu bebé.